comunidad evangélica hispanohablante celebra el 451 aniversario de la traducción de la Biblia de Los. De igual manera, la comunidad cristiana celebra el 503 aniversario de la Reforma Protestante. En Nicaragua, el 15 de julio del año 2002, se aprobó en la Asamblea Nacional a través del decreto número 3317, el Día Nacional de la Biblia, que se establece el último domingo del mes de septiembre. De esa forma, toda la comunidad evangélica de Nicaragua, a partir de ese año, celebra la traducción de la Biblia al castellano de manera oficial el último domingo del mes de septiembre. Este año celebramos el 451 aniversario de la Biblia al castellano. Esta traducción estuvo a cargo de Casiodoro de Reina. Fue publicada el 28 de septiembre de 1569 en Basilea, Suiza, y es conocida como la Biblia de Los. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra de origen griego, del plural biblión, que significa papiro para escribir. También libro, significa literalmente los libros. Del griego este término pasó al latín y a través de las lenguas occidentales, ya no como plural, sino como singular femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Con este término se designa ahora a los libros reconocidos como inspirados y sagrados por los judíos y por la Iglesia cristiana. La Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento está basada en una palabra que se traduce del griego y del hebreo. La palabra latina testamentum procede del hebreo berit y del griego diasek. Estas dos palabras vienen a significar disposición, arreglo y de ahí última voluntad, o sea, testamento. Un testamento es un pacto, un acuerdo, una alianza, una última voluntad. Hablamos de la manera en que Dios establece su alianza con la humanidad. En el Antiguo Testamento Dios establece una alianza con el pueblo de Israel, la nación que desciende de Abraham, y encontramos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel, pero también en esa historia la revelación de Dios. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto realizado ya no con una nación, sino con la humanidad toda, y se establece a través del sacrificio sustituto de Jesucristo en la cruz. En el Nuevo Testamento se nos revela que la gracia de Dios se derrama sobre toda la humanidad y todo aquel que cree puede recibirla, ser salvo y alcanzar la vida eterna. Este nuevo pacto o nueva alianza es establecida en la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La Biblia es una colección de 66 libros escrita por más de 40 autores en un periodo aproximado de 1500 a 1600 años. Como cristianos, reconocemos que la Biblia es la forma especial en la que Dios se revela. Sabemos que la Biblia es la revelación de Dios, es la forma en la que Dios da a conocer su voluntad a toda la humanidad. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. 200 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, que había sido escrito en hebreo y arameo, fue traducido al griego. Esta traducción se conoce como la versión de los 70. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, griego del pueblo, griego de la gente común, el griego del que habla, el que vende en el mercado. Es la manera en la que Dios se revela, la forma en la que Dios habla. Es una forma sencilla para que todos puedan comprender cuál es su voluntad. En el año 400 después de Cristo, Jerónimo de Stridon, un teólogo de la Iglesia cristiana, tradujo toda la Biblia al idioma del Imperio Romano. Ese idioma era el latín. Esta traducción se conoce como la Vulgata Latina y vino a ser la traducción más usada por toda la Iglesia cristiana hasta los tiempos de la Reforma Protestante. Con el proceso de la Reforma Protestante en el siglo XVI estalla una explosión literaria, un amor por la literatura antigua, y esto se hace conocer como el Renacimiento.
Junto al Renacimiento o al amor por la literatura, los estudiantes de la Biblia comenzaron también a estudiar las escrituras en sus idiomas originales, es decir, hebreo y griego, para poder traducir la Biblia a los idiomas de la gente común. Uno de los eruditos importantes en el proceso de la historia de la traducción de la Biblia es Erasmo de Rotterdam, quien va a trabajar un Nuevo Testamento que se conoce como el Textus Receptus. Luego, todos los traductores clásicos de la Biblia van a utilizar el trabajo de Erasmo de Rotterdam como fuente para traducir el Nuevo Testamento. La obra de Erasmo de Rotterdam se conoce como Textus Receptus y fue publicada en 1516. Solamente un año después, Martín Lutero clavaría las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Con ese gesto de Martín Lutero se inicia el proceso de la Reforma Protestante. Y junto al proceso de la Reforma Protestante también se inician los procesos de traducción de la Biblia a los idiomas de la gente. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de traducción de la Biblia. Y cuando hablamos de traducción de la Biblia, estamos hablando de reforma, puesto que la Iglesia oficial sostenía que la Biblia solamente podía circular en latín y solamente los letrados podían leer las escrituras en el idioma latín. Sin embargo, con el proceso de la Reforma Protestante, los reformadores tuvieron a bien traducir la Biblia a sus propios idiomas. Y de ahí que surge la Biblia en alemán, realizada por Lutero, la Biblia en inglés, realizada por Tyndale, la Biblia en castellano, realizada por Casiodoro de Reina. Hay que mencionar que Guillermo Tyndale fue martirizado en 1536 por la Iglesia Católica por el hecho de haber traducido la Biblia al inglés. Esta Biblia al inglés vendría a ser la palabra de Dios que utilizarían los ingleses de su época. Finalmente, el 28 de septiembre de 1569, en Basilea, Suiza, es publicada la Biblia conocida como Biblia del Oso, realizada por Casiodoro de Reina. Se conoce como Biblia del Oso porque en su portada tenía un oso buscando miel. En 1602, la Biblia del Oso fue revisada por Cipriano de Valera y las postreras revisiones vendrían a ser conocidas como la versión Reina Valera. Te invitamos a seguir escuchando nuestros videos acerca de la traducción de la Biblia. Estaremos abordando temáticas que tienen que ver con la historia de la traducción de la Biblia al castellano, la Biblia como revelación, la inspiración de la Biblia, la iluminación que ejerce el Espíritu Santo en la vida del creyente y la Biblia como un canon. Abraham Lincoln dijo: "Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino". Salmo 119, 105. Isaías 48 nos dice: "La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre". Que Dios te bendiga.